Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Resulta curioso cómo en ocasiones la vida hace que las cosas vayan cambiando de lo que se esperaba que fueran en un origen a lo que consiguen llegar a ser finalmente. Así, cuando Don Jacoby a principio del milenio, en el año 2000, se encontraba dando vueltas por los diferentes estudios de Hollywood con su historia recién escrita debajo del brazo, este escritor, que ya nos había dejado joyitas como Life Force, Invasores de Marte, o incluso la película de John Carpenter, Vampiros, y iba visitando diferentes estudios, ofreciendo su idea y ofreciéndosela a directores como eran Steven Spielberg o como podía ser Sam Raimi, planteando que esto iba a ser una película, pues bueno, mitad La amenaza de Andrómeda y mitad La cosa, con una ciencia ficción seria basada en una teoría científica llamada la panspermia, sobre una invasión alienígena silenciosa. Poco podría imaginar lo que ocurriría cuando este guión le iba siendo enseñado a otros autores. Así, cuando lo vieron autores como Robert Zemeckis o John Landis, la cosa empezó a pintar de otra manera. Pero claro, llegó a las manos de Ivan Reitman, ¿y sabéis qué dijo este? Que esto era otro rollo. Y es que Ivan Reitman llevaba desde mediados de los años 80 buscando una historia que fuera como una especie de sucesora espiritual de su mayor éxito, que no había sido otro que Los cazafantasmas. Así que cuando le llegó a sus manos esta pequeña historia de Don Jacoby, le pareció que tenía los ingredientes perfectos para convertirse en esta heredera de Los cazafantasmas. Para ello necesitaba unas cuantas pinceladas. Así cogió los elementos que le gustaban de la historia de Don Jacoby y los mezcló con otro guión que le había llegado hacía poco por parte de Todd Phillips y Scott Derstrom. Y este no era sino un pequeño guión sobre un grupo de gente más o menos normal que se dedicaba a luchar contra una amenaza alienígena. Y claro, de esa mezcla de historias salió la película de la que vamos a hablar hoy, y es que en el año 2001 llegó a nuestras pantallas la película Evolution de Ivan Reitman. Comenzaremos la película con la llegada de un meteorito a la Tierra, y este meteorito no cae más que en un lugar deshabitado del estado de Arizona, donde uno de nuestros protagonistas, Wayne Gray, está haciendo prácticas de rescate porque está interesado en convertirse en bombero y tendrá el examen al día siguiente. Ante la caída de este meteorito, el Instituto Geológico llama a su representante en la zona, y este no será otro que un mediocre profesor de un community college, el Community College de Glen Canyon en Arizona, que no es otro que Harry Block, interpretado por Orlando Jones. Este pedirá ayuda a su también profesor y amigo Ira Kane, interpretado por David Duchovny, junto al cual irán al lugar donde ha caído este meteorito y comenzarán a realizar las pruebas que son solicitadas por este Instituto Geológico. La sorpresa... ¿Quiénes son ustedes? Harry Block, del Instituto Geológico Nacional, y mi secretario, Ira Kane. Venimos a investigar el meteorito, si es que eso es lo que es. Lógico. Claro que La sorpresa viene cuando Ira descubre que en este meteorito existen microorganismos, existen organismos alienígenas. Así comenzarán a investigar con más interés el meteorito, organizarán una especie de excursión junto con sus alumnos para ir a la cueva, donde descubrirán que se está formando un ecosistema completo en el cual ya empiezan a existir seres pluricelulares, una especie de gusanos, los cuales además se dividen de manera exponencial, y comienza incluso a registrarse una serie de hongos, una serie de vegetación, lo cual realmente es muestra de una evolución de esta especie alienígena. Descubrirán además que estos gusanos aún no están adaptados a la atmósfera de la Tierra y que por tanto, cuando son expuestos al oxígeno, mueren. Cuando vuelven a personarse en la cueva unos días después, descubrirán para su sorpresa que esta ya ha sido controlada por el ejército de los Estados Unidos, conociendo además así, por una parte, al jefe del CDC, el general Budman, interpretado por Ted Levine,
y a la doctora Alison Reed, interpretada por Julianne Moore. Así veremos. Caballeros, adelante. El general Goodman les espera. ¿Russell Goodman? Aira. ¡Qué sorpresa tan inesperada! Para mí también. No sabía que ahora nos diéramos abrazos. Así veremos cómo el ejército de los Estados Unidos pues ha controlado la zona y no se conformará solo con controlar la zona y excluir a nuestros héroes de la investigación de lo que está pasando allí, sino que además pues robarán todos los especímenes, todas las pruebas, todas las investigaciones que se habían realizado con anterioridad. Por otra parte, nuestro amigo Wayne Gray, el cual trabaja como mozo de piscina en una especie de club de campo, será testigo del fallecimiento de uno de sus clientes por parte de un extraño bicho parecido a un anfibio, el cual le atacará por la noche. Ante esto se marchará a ver a Aira y a Harry, los cuales estarán muy interesados por este espécimen que les es proporcionado y empezarán a colaborar con Wayne en la búsqueda pues de nuevas pistas. Así iremos viendo cómo poco a poco estos alienígenas se van adaptando al mundo y al principio pues con un aspecto bastante reptiliano empiezan a intentar salir de la cueva, a empezar a respirar en nuestro mundo sin ningún problema. Tras tener que perseguir a una especie de reptil volador y tras solicitar de nuevo la ayuda del ejército, la cual como siempre les es denegada, Julianne Moore se unirá a este pequeño grupo de investigadores con la idea de conseguir destruir a todos estos alienígenas que ya han cobrado forma humanoide y que empiezan ya a actuar en manada y a tener pues cierta conciencia de lo que están realizando. Así, frente a un posible ataque dirigido por el ejército y ordenado por el gobernador, interpretado por nuestro querido Dan Aykroyd, se verán en la tesitura de tener que realizar todo lo posible para conseguir salvar a la humanidad de esta invasión alienígena. Como comentado, esta película se trataba pues de una heredera espiritual de los cazafantasmas. Al final Ivan Reitman lo que trataba de hacer era conseguir volver a poner delante de las pantallas una historia en la que existiera una amenaza, en la que emplear efectos especiales y un grupo de humanos los cuales pudieran enfrentarse a esta amenaza. Además, a Ivan Reitman la producción de esta película le salía pues de una manera muy simple. El estudio quería producirla, la historia parecía atractiva, el coste, que fue de unos 80 millones de dólares, no parecía desorbitado, sobre todo para la cantidad de efectos especiales que iban a aparecer en la película y que fueron realizados por el estudio de Phil Tippett, el cual además era uno de los grandes y respetados artesanos de los efectos y tenía el gran éxito de Parque Jurásico a sus espaldas para conseguir los fondos que necesitaba, y además contaban con un product placement y un patrocinador que estaba encantado con la historia que estaban contando. Así comenzaron a plantearse el reparto. Para el papel de Aira Kane se habían planteado la presencia de actores como Charlie Sheen, Kevin Kline, Mike Myers. Para el papel de Harry Block se había pensado en Billy Crystal o en Scott Bakula, e incluso para el papel del general Woodward se había pensado en gente del nivel de Ian McKellen, de John Malkovich, aunque finalmente el reparto, pues bueno, quizás se quedó en unas expectativas más bajas. No así para el papel de la doctora Alison Reed, para el cual habían estado optando actrices como Lorraine Bracco o como Sandra Bullock. Claro, al intentar coger el papel una actriz que había sido nominada a los Oscars poco antes como Julianne Moore, lógicamente la búsqueda se detuvo. Y es que Julianne Moore tenía muchas ganas de hacer una comedia precisamente porque venía de una serie de películas serias y quería demostrar un poco su versatilidad, aportando parte de su propia idiosincrasia al papel, como fue esa torpeza que nos va a mostrar durante toda la película y que fue idea de la propia actriz. En cuanto a la selección de David Duchovny, no cabía duda. David Duchovny era un actor que había tenido un gran prestigio durante el final de los 90 con la serie Expediente X y estaba intentando por todos los medios dar el salto al cine. ¿Cuál era el problema? Que casi todos los papeles que se le ofrecían eran papeles bastante intensitos, como pudo pasar con la película California. Ante esto estaba deseoso de mostrar su vis cómica y de participar en una comedia, y Ivan Reitman quedó tremendamente convencido. De hecho, rechazó participar en el episodio 2 de Star Wars para poder estar
en Evolution. En cuanto al papel de Harry Block, lo desempeñará un actor afroamericano que a mí personalmente me parece muy gracioso, que no es otro que Orlando Jones. Orlando Jones en este caso era jugar sobre seguro. Teniendo en cuenta que los demás actores no eran actores que estuvieran tan habituados a la comedia, la presencia de un Orlando Jones, el cual garantizaba que al menos habría una sucesión de chistes bastante graciosos. De hecho, su papel es el más absurdo durante toda la película, dado que tenemos un profesor fracasado que además es entrenador del equipo de voleibol de este Community College y que además pues va a dedicarse durante muchas escenas pues a ponerse a bailar o a hacer situaciones absurdas en momentos en los que no tenía. ¿Que coja uno? Sí, pilla uno y mételo en el cubo. Ya. Esta peli ya la he visto. El negro la palma antes. Píllalo tú. No tengas lío. Por otro lado está el papel de Wayne Grayson. William Scott era un actor que ya había destacado en American Pie, que había participado en Road Trip y tampoco hubo mucha duda en plantearle el papel de este joven Wayne Gray. Por otro lado, So beautiful to me. Harry, aparta, voy a disparar. No, déjalo. Esta vez le mataré yo. Dame una oportunidad. Me estoy comunicando. Por otro lado tenemos a Ted Levine haciendo un papel maravilloso como el general Woodward, teniendo en cuenta sobre todo que todos le recordamos siempre en el papel de Buffalo Bill de El silencio de los corderos. Además de la intervención de Dan Aykroyd, la cual no dejaba de ser un pequeño cameo, un pequeño homenaje, dado que si esta película era una heredera de los cazafantasmas en espíritu, qué mejor que tener a uno de los auténticos cazafantasmas dándole sus bendiciones. Y así teníamos a este Dan Aykroyd haciendo el papel del gobernador de Arizona y bueno, pues justificando un poco toda la acción de los militares, mientras sin embargo se sentía muy orgulloso de la participación del Community College de Grand Canyon. Gobernador Luis, No veo ni una chispa de fuego. ¿Y las explosiones? ya lo estamos rematando. No sabía que vendría el espectáculo, señor. Por su bien, espero que sea bueno, sargento. Soy general. Usted fastidíelo y verá. ¿Qué? ¿Calentándome la sillita? Destacar también, aunque son papeles mucho menos importantes, el debut en la pantalla grande de Ty Burrell, el cual se haría luego tremendamente popular por su papel en Modern Family, así como la participación de Ethan Suplee, el cual junto a Michael Bauer dará vida a los hermanos Donald, estos hermanos torpes, de malas notas, malas costumbres y malas actitudes que se acabarán convirtiendo en una especie de héroes involuntarios dentro de la acción. Hablar de Ivan Reitman es caso aparte, y es que este director y productor canadiense, aunque afincado en los Estados Unidos y además nacido en Checoslovaquia, lo cual no deja de ser curioso, es realmente historia viva del cine. Realmente sus primeros pinitos en el cine los hizo como productor, produciendo desde películas de culto como vinieron de Dentro de David Cronenberg, o bueno, películas de culto de otro tipo como Ilsa, la tigresa de Siberia, la tercera parte de esta saga softcore que gozó de cierta popularidad durante los años 70, o de éxitos absolutos como pudo ser National Lampoon's Animals House, o como se la conoce en España, Desmadre a la Americana, dirigida por John Landis. Comenzó su carrera como director. Y es que así, tras Foxy Lady y Mujeres Caníbales, que fueron sus dos primeros trabajos, comenzó a encadenar una cadena de éxitos en la comedia, dado que primero fueron Los Incorregibles Albóndigas, donde ya contó con Bill Murray, posteriormente El Pelotón Chiflado, Stripes, también con Bill Murray y en esta ocasión con Harold Ramis, y para mí una película muy divertida además, y a partir de ahí prácticamente es historia, o sea, tenemos que hizo Cazafantasmas, Peligrosamente Juntos, Los Gemelos Golpean Dos Veces, Dave, Presidente por un Día, Junior, Cazafantasmas 2 obviamente, con lo cual tenía cierto prestigio y se había convertido en una garantía de éxito. Éxito que sin embargo no tuvo con Evolution, dado que Evolution, que he comentado que costó unos 80 millones de dólares, únicamente recaudó 98 millones de dólares, con lo cual, aunque no hizo perder dinero a la productora, tampoco se puede considerar en absoluto que fuera un gran éxito. Para quien tampoco fue una plataforma de lanzamiento fue para David Duchovny, dado que el
protagonista de Expediente X, que ya gozaba de una tremenda popularidad y que además había intentado saltar al cine con la película California, no consiguió ni con este papel ni con el pequeño papel de modelo que hacía en Zoolander ese mismo año que se le considerara como una opción seria para la comedia. Y no sería hasta bastantes años después, con su serie Californication, cuando realmente aportó ese toque de comedia a su repertorio actoral. Orlando Jones no vio modificada su actitud, era un actor que hacía de secundario cómico en la mayoría de las películas en las que participaba, como Dime que no es verdad o Equipo a la fuerza, y siguió haciendo ese papel, además de pequeños papeles en diferentes series, tanto de comedia como de drama, durante los años siguientes. En cuanto a Julianne Moore, realmente tenía poco que demostrar cuando hizo esta película. Sí es cierto que se había movido siempre más entre, pues bueno, las películas de acción suaves, como pudo ser, por ejemplo, Asesinos, junto con Sylvester Stallone y nuestro Antonio Banderas, pero básicamente se estaba moviendo más en películas dramáticas, como habían sido sus papeles pues en Boogie Night, en Magnolia. Posteriormente, como sabemos, había interpretado también a la agente Clarice Starling en sustitución de Jodie Foster en la secuela de El silencio de los corderos, Aníbal. Y bueno, tras haber sido nominada ya en 3 ocasiones al Oscar por Boogie Night, El fin del romance, o incluso haber sido nominada doblemente al Oscar en el año 2003 como actriz principal por Lejos del cielo y como actriz secundaria por Las horas, por fin en 2015 alcanzaría la apreciada estatuilla por su papel de Alice Howland en Por siempre Alice. Desde luego una actriz con un currículum envidiable. Un actor que sin embargo siempre ha demostrado una gran versatilidad es Ted Levine. Ted Levine había sido capaz de simultanear papeles realmente atemorizantes como el de Buffalo Bill en El silencio de los corderos, con otros papeles mucho más agradables como fue el del Capitán Stottelmeyer en la serie de televisión Monk, o como fue el propio General Bulman en esta Evolution. En cuanto a Ty Burrell, que antes he comentado que era su primera aparición en el cine, apareció posteriormente en varios capítulos de diferentes series como El ala oeste o Ley y orden. Unos pocos años después interpretó a Steve en El amanecer de los muertos, el remake de Zack Snyder, y para mí una de las mejores películas que Zack Snyder ha realizado, pero lo que le daría la fama a nivel mundial fue el papel de Phil Dunphy en Modern Family, papel que ha estado realizando durante 10 temporadas. Un caso mucho más llamativo sería el de Sean William Scott, un actor que en el año 2001 estaba en el tope de su popularidad, dado que había empezado a triunfar con el papel de Stifler en la saga de American Pie, había aparecido también en otra saga de éxito como fue Destino Final. Bien, es cierto que en Destino Final en la saga solo solías aparecer en una película. Había estado en Road Trip, producida por Ivan Reitman, haciendo un papel, también es cierto, muy parecido al que podía ser el papel de Stifler. Pero es que luego había estado también en El monje, había estado en El tesoro del Amazonas y parecía que se estaba convirtiendo pues en una joven promesa tanto del cine de comedia como del cine de acción o de acción ligera por su vis cómica. Sin embargo, a partir del año 2009 su presencia en pantalla fue reduciéndose y de hecho últimamente lo único que se le ha visto es en pequeños papeles en series de televisión, incluso pues llegando a hacer una especie de sucedáneo de Martin Rees cuando se eliminó a este personaje en la serie de Arma Letal. A pesar de que la película se ambienta en una ficticia Universidad Técnica de Arizona, Glen Canyon, fue rodada completamente en California, entre octubre del año 2000 y junio del año 2001, principalmente en la zona de Santa Clarita. De hecho, el Community College de Glen Canyon realmente corresponde con el Instituto California Fullerton. Asimismo, el centro comercial que aparece en la película es el centro comercial Hawthorne Plaza de Carson en California. En cuanto a los efectos especiales, como he comentado antes, fueron desarrollados por el taller de Phil Tippett. Phil Tippett es uno de los clásicos de los efectos especiales y desarrolló unos 18 alienígenas distintos para que fueran utilizados en la película, combinando animatrónicos y personajes en CGI.
De hecho, hay que reconocer que la mayor parte del CGI empleado en esta película no ha envejecido demasiado mal a pesar del tiempo. Quiero destacar la banda sonora de John Powell, interpretada por la Orquesta Sinfónica de California, más que nada porque me parece que tiene una amalgama de temas bastante distintos, dado que si durante algunos trozos es una música de continuidad muy parecida a la que se usa en los tutoriales de YouTube, una música que no distrae, tiene secuencias y momentos durante la película en el que alcanza una epicidad tremenda y en el que nos recuerda incluso a las bandas sonoras de los western que tanto se rodaban en la zona de Arizona. Id por abajo, yo iré por arriba. Bien. La película fue lanzada en VHS y en DVD en el mismo 2001 y el DVD tenía la particularidad de que nos incluía 6 escenas eliminadas. Estas escenas además vienen comentadas por el propio Ivan Reitman y tienen detalles ciertamente curiosos. Por ejemplo, la primera escena eliminada justifica una escena que siempre ha parecido que sobraba un poco, y es que hay un momento durante la película en el que David Duchovny está tomando algo en una cafetería junto con los coprotagonistas y se encuentra con su exnovia, a la cual le reclama pues bueno, que la camisa que lleva es suya y que debe devolvérsela. Esto parece algo fuera de lugar y en el montaje de la película no tiene demasiado sentido. Claro, cobra bastante sentido cuando sabemos que el inicio de la película iba a ser precisamente una secuencia en la cual Dennis dejaba a Aira y en la cual Aira, más que preocuparse por el hecho de que su novia le estuviera dejando, se preocupaba porque se estaba llevando una serie de camisas y la pedía que se las devolviera posteriormente. Conociendo esta escena inicial, la escena de la cafetería empieza a tener cierto sentido. Otra escena eliminada es una escena en la habitación del hotel entre David Duchovny y Julianne Moore, en la cual empiezan una especie de flirteo y que realmente, según el director, pues bueno, no encajaba en la película y rompía el ritmo. Sí es cierto que en esa escena es la única en la que se nombraba la teoría de la panspermia. Es una teoría en la que se dice que la creación de la vida, la aparición de la vida en los planetas podría provenir de asteroides en los cuales vinieran ciertas bacterias o vinieran ciertas células y que esas serían las que provocarían la evolución de la vida en los planetas, que es exactamente lo que nos están enseñando en esta Evolution. De hecho, volvemos a la paradoja de las escenas eliminadas. Al final de la película hay una escena en la cual David Duchovny indica, bueno, nosotros estábamos aquí primeros. Esta frase le ha sido dicha anteriormente por Julianne Moore en esta escena eliminada. Otra escena eliminada nos va a mostrar también pues una especie de conspiración del ejército o pues cómo realmente el general y su asistente están conspirando pues para ocultar datos al gobernador y para que el gobernador no sepa que realmente parte de lo que está ocurriendo es culpa de las malas decisiones que ha tomado el ejército. La última de las escenas eliminadas que aparece en el DVD no es sino un final alternativo. Es cierto que el final de la película sigue siendo el mismo, pero lo que nos vamos a encontrar es una escena añadida 8 meses después, en el cual pues vamos a ver en un hospital cómo el personaje Julianne Moore está embarazada y cómo un médico pues se acerca a ellos para comentarles que hay algo raro que podría ser consecuencia de lo que les ha pasado y nos llevará a una sala en la cual Orlando Jones está teniendo una especie de hijo. Todo será realmente un sueño de Orlando Jones, que posteriormente pues tendrá el susto final de que ese sueño que estaba teniendo tiene cierto parecido con la realidad. Si la respuesta del público no fue demasiado buena y, como he comentado, realmente solamente cubrió prácticamente el presupuesto que había tenido de producción, sí es cierto que la respuesta de la crítica no fue del todo mala y es una película que está bastante bien puntuada tanto en Rotten Tomatoes como en otras páginas de internet, y la mayoría de los críticos pues bueno, la suelen dar un aprobado alto, estando puntuada pues a lo mejor en un 2,5 sobre 4, lo cual pues tampoco está tan mal. De hecho, algunos críticos valoraron precisamente el que esta comedia del año 2001 estaba siendo muy distinto de lo que se estaba planteando en ese momento, que se estaba alejando de las comedias absurdas adolescentes como
Colega, ¿dónde está mi coche? O como la propia American Pie, y que trataba de mostrar un humor pues más familiar, más divertido y con algo de trasfondo. ¡Arizona va a desaparecer, tío! A lo mejor este no es el mejor momento para emborracharse, ¿eh? Al año siguiente se lanzó una serie de dibujos animados llamada también Evolution, el legado, que realmente pues bueno, estaba vagamente basada en la película. Su historia de origen venía a ser la misma, de un meteorito que caía en Arizona y que provocaba pues una especie de invasión alienígena, y repetían los personajes tanto de Ira Kane como de Harry Block, pero sin embargo no contaba con las voces de ninguno de los actores de la película, y de hecho solo se rodó una temporada. En resumen, Evolution es una película divertida, con buenas actuaciones, con momentos divertidos, con cierta mala baba a la hora de hablar de cómo se tratan los temas por parte del ejército norteamericano, y además una película con el mejor product placement que se ha podido ver en el cine. Estamos hablando de una película que ya no solo es que sea el producto anunciado el que consigue que se salve el mundo, sino que cuando acaba lo que hace es meternos directamente un pequeño anuncio de la marca protagonizado por los personajes protagonistas de nuestra historia. Pues muchas gracias. Bueno, luchar contra la amenaza alien no es tarea fácil. Y tampoco mantener tu cabello sedoso y libre de caspa. Así que nunca debe faltar en tu casa una buena provisión de Fórmula HS, siempre a tu lado. Muchas gracias por estar por aquí. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle un like, suscribíos al canal para poder ver más contenido como este, y no dudéis pasar por la sección canales que me enrollan dentro de mi canal, donde podréis acceder a canales de compañeros que hablan de cine y a veces hasta mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno.